Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces, hasta el momento solo hemos visto dos propiedades operacionales y son traslaciones, traslación en el eje S y traslación en el eje T. Esta sería una tercera propiedad operacional y le corresponde en el libro de texto a propiedades operacionales 2. Es la primera de las propiedades operacionales 2, pero es la tercera propiedad operacional que ustedes van a conocer. Se llama derivada de una transformada. Antes vimos que qué pasaba cuando una función se multiplicaba por una exponencial. Esa era la primera propiedad, primera propiedad operacional. La segunda propiedad operacional era qué pasaba cuando un escalón se multiplicaba, un escalón unitario se multiplicaba por una función, por la función. Esa es una segunda propiedad operacional. La tercera propiedad operacional es qué pasa cuando un monomio se multiplica por una función. Esa sería la tercera propiedad operacional. Cuando una exponencial se multiplica por una función, cuando un escalón se multiplica por una función, y la tercera sería cuando un monomio se multiplica por una función. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer con la transformada de Laplace? Eh, bien, entonces lo que vamos a hacer es derivar la transformada. Primero transformamos la función. F minúscula se transforma en F mayúscula. Y luego esa transformada la vamos a derivar n veces. ¿Cuántas veces va a depender? Va a depender del monomio que está multiplicado. El monomio está elevado a la potencia n. Si la potencia es 2, entonces vamos a derivar la transformada 2 veces. El signo de la derivada de la función, la derivada de la transformada, tiene un signo, puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando la derivada es orden par. Por ejemplo, la segunda derivada, la cuarta derivada, la sexta derivada. eh, Cuando el orden de la derivada es par o cuando el grado del monomio es par, el exponente del monomio es par. Entonces la derivada es positiva y la derivada es negativa cuando el grado del monomio o el orden de la derivada es impar. Entonces ahí, por ejemplo, si es la primera derivada de la función de la transformada, sería negativa, ¿ves? La primera derivada de la función transformada.
si n es 3, entonces sería negativa, ¿ves? La tercera derivada de la función transformada. Si n es 5, entonces negativa, ¿ves? La quinta derivada de la función transformada. Las derivadas tienen signo positivo y negativo y va a depender del orden de la derivada o del grado del monomio. Bien, de la forma inversa se obtiene una forma alternativa de calcular la transformada inversa de una función, muy útil para resolver algunas transformadas de interés. Si bien es cierto, en la prueba, en la prueba que acaban de hacer, si bien es cierto, en la prueba que acaban de hacer, algunos de ustedes les pidieron que encontraran la transformada inversa de una tangente inversa. Eso se hacía con esta propiedad, con la derivada de la transformada. Y cuando veamos los ejemplos, vamos a ver cómo es que se desarrolla, ¿verdad? Teníamos que derivar la tangente inversa, no sé, n veces. Ustedes van a deducir cuántas veces es necesario derivar la tangente inversa. Normalmente es una vez es más que suficiente. Entonces van a multiplicarlo por este monomio, por ese monomio. Y ese menos 1 a la n solo es un signo. Negativo 1 elevado a la n solo es un signo. Va a depender de si n es par o impar, ¿verdad? Si n es impar, si n vale 1, si n vale 3, si n vale 5, si n vale 7, si n vale impar, el signo es negativo. Y si n es par, o sea, si n vale 2, si n vale 4, si n vale 6, si n vale par, entonces el signo es positivo. Ese menos 1 a la n solo es un signo, nada más. Puede ser positivo o negativo, dependiendo de n. Y el monomio t a la n. Entonces habría que derivar la tangente inversa y después encontrar la transformada inversa para resolver ese tipo de ejercicios. Lo que no encuentro ahorita, estoy buscando en el libro de texto ejemplos de eso. Bien, entonces, bien, eso es la derivada de una transformada. Así se llama el tema. Derivada de una transformada. También existe algo que se llama integral de una transformada. Vamos a ver si lo tengo escrito. Sí, aquí está. Integral de una transformada. Sí, sí, para derivar una transformada habría que multiplicar por un monomio la función. Sí, para derivar la transformada. Esto de aquí se llama derivación de una transformada de Laplace. Ustedes primero encuentran la transformada de Laplace y después derivan. Si para derivar una transformada de Laplace había que multiplicar la función en el dominio de t por un monomio t a la n, entonces para integrar una transformada de Laplace, esta es una transformada de Laplace. Aunque no aparezca la letra S, la variable S es una transformada de Laplace. Una porque es F mayúscula. Y nosotros hemos manejado eso de que las letras mayúsculas son transformadas y las F minúsculas, las letras minúsculas son transformadas inversas. Eso manejamos nosotros. Entonces, esto es una transformada, solo que utilizamos otra variable. Pero ustedes pueden hacer que sigma sea igual a S y ya. Recuerden que yo les dije que a veces aparece la X. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es que X sea igual a T. Porque ustedes ya trabajan que la transformada de Laplace es con el dominio de T. Perdón, solo para transformar una función tiene que estar en el dominio de T, no en el dominio de X. Ustedes solo hacen ese cambio de variable. Igual para sigma.
Eh, nosotros, bueno, los libros de texto usan esta función, esa variable sigma, porque para no confundirse con la integral, porque si yo les digo, intégrenme, digamos, S más S menos alfa. Intégrenmelo con estos límites de integración con respecto a S, ¿verdad? Entonces ustedes van a decir que es un logaritmo de S menos alfa. Esa es la integral. Pero la evaluación sería de S a infinito. Entonces ustedes dicen, ¿y dónde evalúo S? Pues evalúenlo en S. Y es un poco confuso evaluar S en S. Aunque sí se puede evaluar. Solo hay que sustituir la S por S. O sea, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Eh, pero así es. Entonces, por eso mejor prefieren usar sigma los libros de texto. Entonces, ahora sí, ¿dónde evalúo S? Pues en sigma. Todo lo que diga sigma, evalúenlo en el infinito primero y después evalúenlo en S. Si alguien usa la S, pues está bien, con tal que no se confunda. Entonces, es por eso que se usa esa otra variable, sigma, pero ustedes pueden usar S si gustan. El punto es que entiendan que esto es una transformada de Laplace. Esto que está encerrado, el integrando, es una transformada de Laplace. Bien, entonces, habíamos dicho que si queremos derivar una transformada de Laplace, hay que multiplicar la función f de t por t. Y si queremos integrar la transformada de Laplace, pues hay que dividir la función f de t por t. En una hay que, si multiplicamos la función f de t por t, entonces lo que nos queda es la derivada de la transformada de Laplace. Y si dividimos f de t entre t, entonces lo que nos queda es eh, la integral de la transformada de Laplace. Eso es lo que quiero que manejen bien, que si multiplicamos el monomio t por f de t, lo que encontramos es la derivada de la transformada de Laplace. Y si dividimos la función f de t por t, entonces lo que encontramos es la integral de la transformada de Laplace. Y memorícense o traten de no confundirse con los límites de integración, ¿verdad? Este es de S a más infinito. Recuerden que la definición de la integral, la definición de la transformada de Laplace es de 0 a más infinito. Ese es los límites de integración de la definición de la transformada de Laplace. Mientras que la derivada de una transformada es de S a más infinito. Es de S a más infinito, los límites de integración. No los vayan a confundir y vayan a poner 0 a más infinito también. Bien, lo mismo pueden hacer para la transformada inversa. Por ejemplo, si hubiesen querido encontrar la transformada inversa, si hubiesen querido ustedes encontrar la transformada inversa de la tangente inversa, entonces ustedes dicen, ¿qué me conviene más? ¿Derivar la tangente inversa o integrar la tangente inversa? Bueno, de por sí ni sé cómo se integra una tangente inversa, entonces no me conviene integrar una tangente inversa. Entonces prefiero derivarla. Cuando encuentren esos problemas ustedes, ¿qué hago con esta tangente inversa? ¿La derivo o la integro? Entonces solo piensen y digan, es más fácil derivarla que integrarla. Si la integro, entonces me va a dar una función dividida entre t. Sí, perdón, sí, eso. Una función dividida entre t. Una función, no, multiplicada por t es la vaina. Una función multiplicada por t. Vamos a ver. Una función multiplicada por t. Ajá, y si la integran, la tangente inversa,
Entonces al final se integra en la tangente inversa. Entonces les va a quedar una función dividida entre t. Obviamente esta función va a cambiar. No es que es la misma función, porque ustedes primero derivaron la tangente inversa. Entonces la función les va a cambiar. Va a ser una función, perdón. Si derivan la tangente inversa, la transformada de esa derivada va a ser una función. Llamémosla f1 multiplicada por t. Y si derivan la tangente inversa, les va a dar otra función diferente a f1. En este caso le vamos a llamar f2 y va a ser una función dividida entre t. Y bien, entonces al final ustedes van a saber en qué casos conviene derivar y en qué casos conviene integrar. Vamos a ver en qué casos conviene integrar. Quiero ver un caso. Bien, ahorita no se me ocurre uno y, y en el libro de texto no me ayuda mucho. Vamos a ver, estoy en la página 31. Solo quiero buscar transformadas inversas. Bien, no, ahorita no. Después voy a buscar transformadas inversas. Entonces, pasemos a la práctica. Entonces, sería derivadas e integrales. Derivadas e integrales de la transformada de Laplace. Bien, entonces habíamos dicho que para derivar una transformada de Laplace necesitábamos una función que esté multiplicado por un monomio. Entonces, nos quedaría la derivada negativa con respecto a s de la función de la transformada, ¿verdad? De f de t. Si queremos integrar la transformada, entonces necesitamos que la función esté dividida entre t. Y esto nos queda la integral de s a infinito de la transformada, solo que le vamos a cambiar la variable. Ya no le vamos a poner f de s, sino f de sigma con respecto a sigma. Bien, en general, la tercera, si quieren integrar varias veces una función, pues divídanla entre varias veces el t, ¿verdad? La variable t. Ahora, eh, sería, si hay varias veces, si un monomio de grado n, entonces sería la enésima derivada, ¿verdad? De f de s. Sería la enésima derivada. Así se escribe la enésima derivada de f de s. Ahora, para poner un signo menos y un signo más, se escribe menos 1 a la n, ¿verdad? Espero que manejen este concepto. Para escribir un signo menos o un signo más, se escribe negativo 1 a la n, ya sea en sumatorias o en lo que ustedes quieran. En este caso, las derivadas de transformada de Laplace, entonces así se escribe un signo más y un signo menos. Ahora las transformadas inversas. Eh,
Si queremos la transformada inversa de f de s, la podemos encontrar de dos formas. O bien, eh, la podemos encontrar de dos formas. Permítame. Bien. Si queremos encontrar la transformada inversa de una función, lo que vamos a hacer es eh, derivar esa función. Normalmente eso podemos hacerlo así, ¿verdad? Por si no sabemos, por las propiedades que ya conocemos de transformar inversamente una función cualquiera, por ejemplo, la tangente inversa, entonces lo que vamos a hacer es derivar esa función. No sé cuántas veces la prefieran derivar, ¿verdad? Vamos a ponerle n veces. Y luego, por cada derivada que ustedes tengan, eh, lo voy a hacer más acá. Sería, deriven esa función n veces. Y dependiendo de cuántas veces quieran derivarlo ustedes, van a multiplicarlo por un signo negativo, la transformada inversa, eh, el monomio t a la n y la función que les quedó. La función que les quedó la transforman inversamente. Entonces, sería, ¿cómo sería? Eh, no, está mal escrito. Bueno, está bien escrito, pero está mal explicado. Sería algo así. Esto lo tengo que dejar al otro lado, aquí al lado izquierdo, entonces lo voy a volver a escribir. Es que yo lo que quiero que entiendan es lo siguiente, primero. La transformada inversa de F mayúscula es F minúscula. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora, la transformada inversa de la derivada, de la enésima derivada de F mayúscula, tendría que ser lo mismo. Tendría que ser F minúscula. Pero, pero aquí estoy derivando F mayúscula. Entonces me quedó otra función llamada G, por decirlo así, G de S, porque F minúscula es la transformada inversa de F mayúscula. Y si derivamos F mayúscula, no nos va a quedar otra vez F mayúscula. Si derivamos F mayúscula, nos tiene que quedar otra función llamada G, por decirlo así. Entonces, lo que vamos a hacer es que a esta derivada la vamos a multiplicar por el término que yo les dije que íbamos a pasar al lado izquierdo, que sería un signo negativo y un monomio. Eso, así sería.
Lo mismo para la integral, ¿verdad? La transformada inversa de una integral. Ingeniero, pero no va multiplicado el monomio. Sí, el monomio de esto después ustedes lo van a pasar al otro lado, a multiplicar. Solo que cuando yo lo había dejado así, de hecho. Solo que, vamos a hacer, así ve. Lo voy a escribir en otro color, pero solo para que ustedes lo manejen así de ahora en adelante. Ustedes lo pueden ver de esta forma, pero si lo quisiesen explicar, se van a confundir. El monomio sería menos 1 a la n. Esto que está aquí, lo voy a pasar a multiplicar allá. Entonces me quedaría menos 1 a la n, t a la n, f de t. Así les quedaría. La transformada inversa de cualquier función, ustedes pueden usar esto. Pero, ¿cómo explican que esto es igual a esto? No es así de fácil. No es que la transformada inversa de cualquier función solo es multiplicar un monomio por t a la, por la función que quiero transformar. No es así. Primero tienen que derivar una función para que salga ese monomio, para que se genere ese monomio. Primero tendrían que derivar la función f mayúscula para que ese monomio aparezca. Si no, no es que ustedes lo van a aparecer por arte de magia y ya. Pero esta sí sería la respuesta. De hecho, la transformada inversa de f mayúscula podría ser, y puede ser, mejor dicho, no es que podría ser, si ustedes quieren, en cualquier transformada que ustedes encuentren inversamente, menos 1 a la n, t a la n por f de t. Solo que esa f de t es la confusión para ustedes. Va a ser bastante confuso saber quién es f de t. Uy, ¿qué estoy haciendo? F de t. Esa f de t es la confusión. ¿Quién es f de t? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente para no confundirnos con esa f de t. Vamos a ver. Esto de aquí le dijimos que le podíamos llamar GDS. Entonces, eh, aquí pongámosle eh, GDT. Ahora sí, ¿ve? Así está mejor explicado. ¿Quién es G minúscula de T? G minúscula de T es la transformada de G mayúscula de S. ¿Y quién es G mayúscula de S? Pues es la derivada enésima de F mayúscula. ¿Cuántas veces van a derivar F mayúscula? Si alguien quiere derivarlo 2 veces, pues esa va a ser su G de S. Si alguien si quiere derivarla solo una vez, pues esa va a ser su G de S. El G de S tiene que ser una función que ustedes sí puedan transformar. Por ejemplo, la tangente inversa yo no la puedo transformar, pero si derivo una vez la tangente inversa, tal vez eso sí pueda transformarla. Si derivo una vez la tangente inversa. O por ejemplo el logaritmo natural, yo no lo puedo transformar, pero si lo derivo una vez, posiblemente sí pueda transformarlo, posiblemente. Entonces, o si lo derivo 2 veces, es mejor aún, puedo transformarlo mejor aún. Entonces, GDS tiene que ser la derivada de una función mayúscula, F mayúscula, de una derivada de una transformada de Laplace, perdón. GDS tiene que ser la derivada de una transformada de Laplace. Luego transforman GDS a GDT. Ahora, todo esto de aquí sería F de t. Todo eso de ahí sería su F de t. Porque la transformada inversa de F mayúscula tendría que ser F minúscula. Bueno, no es que tendría, tiene que ser F minúscula. Así está mejor explicado entonces. G de t es la transformada inversa de GDS. Y GDS es una derivada. Es una derivada de una función, de una transformada de Laplace. No sé qué derivada podría ser. Vamos a buscar ejemplos.
Eh, Página 31. Sería, creo que el tema de interés para ustedes tendría que ser la transformada inversa. Pero antes de hacerlo la transformada inversa, voy a hacer transformadas normales primero. Sería la transformada de 1 menos e a la t más seno de 2t. Bien, creo que esta sería la transformada más general. Eh, Creo que aquí explicaría todo. Por ejemplo, ¿quién es f minúscula? F minúscula tendría que ser 1, tendría que ser e a la t y tendría que ser seno de t. Esas son las tres transformadas que me interesan a mí. El 1, el e a la t y el seno de t. Entonces lo transformo. Sería la transformada de eso, sería la transformada de 1 es 1 sobre s. La transformada de e a la t sería 1 sobre s menos 1. Y la transformada del seno de t es 2 sobre s al cuadrado más 4, ¿verdad? Bien, por ahí eh, hasta ahí no hay problema. Lo importante es identificar f minúscula, ¿verdad? Esta sería, esas tres de aquí arriba serían f minúscula. Ahora, cuando una función f minúscula, ¿a qué me refiero con f minúscula? F minúscula es una función conocida, como una exponencial, una senoidal o una constante. Puede ser un monomio también. Ahora, cuando esa función conocida, f minúscula, la logro transformar, veo qué le está pasando a f minúscula. Si f minúscula estuviera multiplicado por una exponencial, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Trasladarlas todas esas tres por la exponencial, ¿verdad? S menos alfa. Si esa f minúscula estuviera multiplicada por una exponencial. Si esa f minúscula estuviese multiplicada por un escalón, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Pues primero todo esto multiplicarla por una exponencial, sería e a la menos alfa s. Y luego trasladarlas. No, primero, sí, no, aquí sí planché. Si estuviera multiplicada por una exponencial, entonces a f minúscula primero tenían que trasladarlas y después transformarlas. Una vez que ya la hayan transformado, la tendrían que multiplicar por una exponencial y eso, hasta ahí, hasta ahí. Entonces, si f minúscula estuviera multiplicada por un escalón, primero tendrían que trasladarla hacia atrás, alfa unidades, hacia atrás. ¿Qué sería hacia atrás? Todo lo que diga t la tendrían que multiplicar por t más alfa. Por ejemplo, sería eh, a esta exponencial les quedaría t más alfa. Ese 1 siempre se queda en 1, no se puede trasladar. Y el seno les quedaría seno de t más alfa. Y luego la transformada de eso, que sería la transformada de 1 es 1 sobre s. Aquí no cambia nada. La transformada de la exponencial sería
primero e a la alfa, separo estos exponentes. Si se están sumando, los puedo separar en multiplicación, ¿verdad? Sería e a la alfa por e a la t. Y e a la t, la transformada de e a la t es 1 sobre s menos 1. Ahora, la transformada del seno, allí sí va a estar complicado. Tendrían que hacer identidades trigonométricas, que sería la suma la suma de ángulos para un seno. Sería el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Y luego, esa es la del coseno, sí, ¿verdad? Y luego, esta es una constante, esto es un número. Entonces solo transformaría en el seno de 2t, que sería más coseno de 2 alfa, y el seno de 2t sería 2 sobre s al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. Esta es otra constante, entonces solo tendrían que transformar el coseno, que sería seno de 2 alfa, que es la constante, y la transformada del coseno sería s sobre s al cuadrado más 4. Esa sería la transformada de toda esa función. F minúscula si estuviera multiplicada por un escalón. Ahora, como F minúscula está dividida entre T, entonces el procedimiento es diferente. Vamos a borrar todo esto. El procedimiento es diferente. ¿Qué dice la teoría cuando F minúscula está dividida entre T? Pues a esa transformada que acabo de encontrar, tengo que integrarla. Integrarla de S a más infinito con respecto a S o con respecto a sigma. Todo lo que diga S, imagínenselo como un sigma. Entonces, o pónganle una S circunflejo si quieren para distinguirlo. Bueno, ahora la integral de eso sería la integral de 1 sobre S, logaritmo, ¿verdad? De S. Me salió un logaritmo. Ajá, logaritmo de S menos. Otros libros de texto usan una U, un sigma, una U, una S, la letra que usen es irrelevante. Lo que ustedes tienen que hacer es sustituir esa S en esta otra S. Eso sí, espero que no se confundan, ¿verdad? Porque la variable de integración es S y los límites de integración también es S. Entonces, por eso puede tender a confundir, ¿verdad? Luego, la otra integral sería otro logaritmo de S menos 1. Y la otra integral es una tangente inversa. 2 veces la tangente inversa de 2 veces la tangente inversa de este término elevado, la raíz cuadrada de S al cuadrado es S. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces aquí se divide. Y luego, 1 sobre A, dice la fórmula. 1 sobre A. Y La A es la cotangente. raíz cuadrada de 4. Entonces aquí también se divide entre 2. Gracias. 1 sobre A. A es la raíz cuadrada de 4. Ese es A. Porque aquí es A al cuadrado. Según la fórmula es A al cuadrado. Y la raíz cuadrada de A al cuadrado es A. Entonces ese A se escribe dentro de la tangente y fuera de la tangente inversa. Dentro de la tangente inversa y fuera de la tangente inversa. Bien, todo esto evaluado en S al más infinito.
Entonces esto va a quedar igual a... Y obviamente, si evalúan en el infinito el logaritmo, les va a quedar infinito. Entonces, toda la respuesta tendría que dar infinito, porque infinito más algo, más una función, es infinito. Pero para eliminar esa expresión de infinito, vamos a juntar estos dos logaritmos, ¿ves? Entonces me va a quedar logaritmo de s sobre s menos 1 más la tangente inversa de s sobre 2. Siempre evaluado en s a más infinito. Ahora, ya puedo evaluar el infinito en este logaritmo. Me va a quedar infinito sobre infinito y es forma indeterminada. Como es un límite, cada vez que ustedes evalúen un infinito, tendrían que usar un límite por fuerza. Cuando una variable tiende al infinito, entonces, cuando S tiende al infinito, entonces aplican L'Hopital para eliminar la forma indeterminada. Infinito sobre infinito, forma indeterminada. Entonces, la derivada de S es 1 y la derivada de S menos 1 es 1. Entonces al final me queda evaluar logaritmo de 1 sobre 1 en el infinito. Como no hay variable, entonces solo me queda logaritmo de 1 sobre 1 y logaritmo de 1 sobre 1 es 0. Bien, ya tengo el primer término, es 0. 0 más la tangente inversa del infinito. La tangente inversa del infinito. La tangente inversa del infinito. Bien, la gráfica de una tangente inversa, recuerden que la gráfica de una tangente inversa viene de la gráfica de la tangente normal. La tangente normal es seno entre coseno. Entonces, esta función es una función racional, tiene valores prohibidos. El coseno no puede ser cero en menos pi medios, ni en pi medios. Entonces, estos son asíntotas. Y la gráfica de la tangente inversa es como una función cúbica, ¿verdad? Algo así, una S, como una función cúbica. Esa sería la gráfica de una tangente inversa. Ve, de una tangente. Y de una tangente inversa solo volteamos esta función. Recuerden que antes era la variable X y la variable Y. Ahora las X se convierten en Y y las Y se convierten en X. Entonces, esta parte de aquí, estas asíntotas ahora serían horizontales. Menos pi medio, ve, aquí sería pi medio y menos pi medio. Y luego, esta parte de aquí de la gráfica se acerca a pi medio positivo, cuando la Y y la X son positivos. Como ahora intercambiamos las Y y las X, entonces aquí ahora son las Y y aquí son las X para encontrar la gráfica inversa, la función inversa. Entonces, esta parte de aquí de la gráfica, que se acerca a la asíntota pi medios, tendría que ser como por acá, ¿verdad? A la asíntota pi medio. Y la otra parte se acerca a la asíntota menos pi medios, donde las X son negativas y las Y son negativas. Aquí las X y las Y son negativas, entonces así sería la gráfica. Esa sería la gráfica de una tangente inversa. Entonces, cuando la tangente inversa tiende al infinito, positivo, la función llega a pi medios. Entonces, aquí sería pi medios, evaluado en el infinito, la tangente inversa. Ahora evaluado en S.
menos S evaluado en S, pues S. Entonces solo vuelvo a escribir las funciones, solo que negativas. Todas las mismas funciones, pero negativas. Solo las evalúo en S y S evaluado en S, pues siempre sigue siendo S. Esa sería la respuesta entonces. El 0 no lo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Así como encontré, miren que la transformada de esa función apareció una tangente inversa. Entonces así puedo encontrar yo también la derivada, así como la transformada de esta función me apareció una tangente inversa, entonces la transformada inversa de esta función me tiene que dar una función parecida a esa. Obviamente ahí hay más términos, aparecen logaritmos, aparecen constantes. Así como pude encontrar la transformada de una función y me apareció una tangente inversa, entonces también puedo encontrar la transformada inversa de una función para encontrar, también puedo encontrar la transformada inversa de la tangente inversa para encontrar una función. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Sería, El de la tangente inversa que sale en la prueba, ingeniero. pero ¿se acuerda cómo es el ejercicio? Déjeme lo busco. Bien, entonces antes era una función dividida entre t, ahora es una función multiplicada por t. Todo esto tendría que ser f de t, pero en teoría sí, todo eso debería ser f de t, pero veo que aparece una exponencial y además eso no lo puedo transformar en primer lugar. En primer lugar, eso no lo puedo transformar. Entonces f de t tiene que ser algo diferente, algo más pequeño. Esto tendría que ser f de t. F de t tendría que ser una función más conocida. Yo sé que alguna vez he transformado exponenciales multiplicadas por coseno, pero así como que yo me sepa la fórmula para transformar exponenciales por coseno, no me la sé. Sí me sé la fórmula de transformadas del coseno, sí me sé la transformada de exponenciales y sí me sé la transformada de monomios, pero la combinación de las tres ya no. Entonces, transformo algo que es bastante conocido, como es el coseno. Alguien dice, y si quiero transformar el monomio, está bien, pero después, ¿qué hacen con el coseno? ¿Cómo lo transforman cuando está multiplicada por el monomio? No me han enseñado eso. Un monomio multiplicado por un coseno. Tampoco me han enseñado un exponencial multiplicada por un coseno. Ahora, sí me han enseñado un coseno multiplicado por un monomio. ¿Qué hago? Primero transformo el coseno y después derivo la transformada de ese coseno. Eso sí me lo han enseñado, de hecho es ahorita.
Y también me han enseñado el coseno multiplicado por una exponencial. ¿Qué hago? Primero transformo el coseno y después traslado la transformada. Eso sí vamos a hacer. Entonces, esta exponencial lo que va a hacer es trasladar. Y este monomio lo que va a hacer es derivar. Entonces vamos a derivar y trasladar. Derivar y trasladar. ¿El qué? La transformada del coseno. Entonces eh, nos queda la transformada. Bueno, primero vamos a derivar. La t sería la derivada. Y como es el monomio es de grado 1, sería la derivada negativa, la primera derivada negativa de la función de la transformada del coseno. Y la exponencial lo que va a hacer es trasladarla. ¿Cuántas unidades? S más 3 unidades. Ahora la pregunta es, ¿qué quieren hacer primero? ¿Derivarla o trasladarla? Cualquiera de las dos es válido, porque el orden de los factores en esta multiplicación de funciones no altera el resultado. O sea, ustedes pueden derivar, si quieren poner la t de primero para derivarla, o si quieren poner la exponencial de primero para trasladarla, da igual, se está multiplicando. Entonces, primero transformémosla y después decidamos si queremos derivarla o transformarla o trasladarla. Bien, entonces la transformada del coseno, que es algo conocido, es s sobre s al cuadrado más 1. Ahora la pregunta es, ¿qué hago primero? ¿Si derivo primero o traslado primero? Obviamente, si traslado, tendrían que derivar después. Entonces creo que es más fácil derivar primero y después trasladar. La derivada de eso sería, eh, se copia el denominador y se deriva el numerador, menos, se copia el numerador y se deriva el denominador, entre el denominador elevado al cuadrado, ¿verdad? Y luego, ahora sí la traslado, que ya ahora es más fácil trasladarla. Ya una vez derivada es más fácil trasladar. Imagínense si hubieran trasladado primero y después derivar. Luego les va a quedar. ¿Ande? Hice algo mal. Creo que el denominador no está al cuadrado. En la Sí, derivación. Gracias, muy amable. Ahora traslado. En vez de esta s al cuadrado, voy a escribir s más 3 al cuadrado. Aquí dice negativo 2 s al cuadrado. Entonces lo tengo que sumar con esta s al cuadrado. Otra cosa que me faltó. Otra cosa que me faltó. Además de elevar al cuadrado el signo negativo, ¿verdad? De la derivada. Este signo negativo, no lo vayan a olvidar. Bien, entonces sería s al cuadrado menos 2s al cuadrado sería menos s al cuadrado, pero por este signo negativo se convierte en s al cuadrado y menos 1, porque este signo negativo multiplica esto y multiplica al 1, ¿verdad? Ese signo negativo a la resta esa y al 1. Entre s al cuadrado más 1 al cuadrado, evaluado en s más 3. Y eso va a ser igual a, eh, trasladado sería s más 3 al cuadrado menos 1 sobre s al cuadrado más 1 al cuadrado. Pero esa S de abajo no se traslada. Pucha. Gracias. Sería s más 3 al cuadrado más 1, todo eso al cuadrado. Se puede desarrollar. De hecho, creo que algunos en los ejemplos, en la prueba aparecían ya desarrollado eso, ¿verdad? Entonces ustedes solo
aprendan a desarrollar esa parte. Solo se desarrolla el producto notable, el cuadrado de la suma. Y al fin tiene el ejercicio. ¿Cuál era? Decía pi medios menos tangente inversa de f. O sea, transformada a la -1 de pi medios. Bien, la transformada inversa de pi medios menos tangente a la -1 de s. Entonces, voy a utilizar la derivada, que sería, voy a multiplicar, voy a derivar una vez. Si derivo una vez, lo tengo que multiplicar por un 1 negativo y por una t a la 1. Y luego derivo una vez pi medios menos la tangente inversa de s. Entonces me va a quedar menos 1 sobre t. Creo que allá en la explicación tengo algo mal. Aquí lo vamos a ver cuál es el error que tengo. Sería, si derivo una vez la tangente inversa, el pi medios, me da 0. Y si derivo una vez la tangente inversa, me va a quedar 1 sobre, recuerden que aquí es a, este es a, este 1 es a. Entonces me va a quedar 1 sobre a, o sea, 1 sobre 1, que es 1. Y, permítame que hay un montón de bulla por acá. 1 sobre 1. Y luego 1 sobre s más 1 al cuadrado. Más 1, perdón. S al cuadrado más 1, ¿verdad? Sí. Bien, esa sí ya la conozco, ¿ves? La transformada inversa de 1 sobre s más s al cuadrado más 1. Y eso va a ser menos 1 sobre t. Seno, ¿verdad? Seno de t. Esa sería la transformada inversa. Entonces, si ustedes notan en la explicación que les di, les dije que aquí se multiplicaba, ¿no? Entonces era división. Era división. Aquí sí me equivoqué. Entonces voy a borrar este t a la n porque es una división. Aquí es t a la n. Y todo esto es f de t. Entonces, todo eso sería f de t. ¿Quién es f de t? La transformada inversa de f de s. Este es f de s. Todo esto es f de s. Y la transformada inversa de f de s es f de t. Bien. Listo entonces. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes.